Hola, hola. ¿Alguno de ustedes ya me ha visto? Los otros ya me conocen y hay otros que no me han visto, ni siquiera me conocen. Ni siquiera me han visto. Yo soy Laina, la polifacética. Primero que nada, yo quiero que sepan un poco de mí. La verdad es que amo la polifacticidad. Me fascina la polifacticidad, ¿verdad? Así es como lo he nombrado. Yo amo hacer palabras nuevas, inventarme nuevas cosas. Yo soy muy creativa, ¿sí? Y para eso voy a utilizar una ilustración. ¿En qué consiste eso? Si quieren, ustedes me pueden acompañar allí donde ustedes están. Porque a veces las cosas es mejor cuando te las compartes. Aunque ahorita el coronavirus nos ha matado a todos. En esta cartulina, o si ustedes tienen una hoja de papel, vamos a dibujar una línea. Pero más o menos así. Esta línea va a ser lo que nosotros llamamos la línea de la vida. y vamos a pensar en algunos hechos fuertes o sucesos que han marcado nuestra vida, momentos, vivencias, experiencias, traumas que llaman la gente. Y los vamos a poner como si fueran punticos. Ay, mi hermano me quiso ahorcar. Te lo ponemos ahí, te lo pasa, nada más. Entonces, vamos a recordar ciertas cosas. Y ahora vamos a mostrarnos cómo nos queda. Un poco traumada. Wow. ¿En serio, parce? Porque así como han pasado muchas cosas desagradables en mi vida, también han pasado cosas muy buenas. Yo vivía con mi papá. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Ay, eso no lo puse en la lista. Y yo vivía con mi mamá, pero pues cuando yo tenía 12 años me pasé a vivir con mi papá y con mi hermano mayor. En ese entonces mi papá estaba yendo a una reunión de hombres de la iglesia. Le estaban enseñando cosas realmente que ahora puedo ver que eran muy buenas. Pero para ese entonces realmente era súper estricto, era súper cansón. Así que de varias veces de las que estaba yendo, un domingo nos invitó a mi hermano y a mí a ir a la iglesia. Cuando él nos invitó, pues obviamente yo me puse a reír. Mi hermano también se burló y dijimos como, no, vamos a ir por allá. ¿Qué te pasa? ¡Qué boleta, ir a la iglesia, parce! Todo el mundo cantando ahí. Para nosotros era la vergüenza más grande en ese momento. Pero después de casi como unas 3 veces que nos invitó y que nosotros decíamos como que, no, gracias, mi papá fue inteligente. Nos amenazó diciendo que si no íbamos a la iglesia, pues limpiábamos toda la casa. Bastante inteligente, de hecho. Pues obviamente yo no quería hacer oficio en la casa, así que le dije que está bien y fui con él. Cuando llegamos a la iglesia, había un montón de músicos cantando y tocando. Tocaban muy genial. Y pues como yo soy amante de la música, a mí me encanta la música, me fascinó mucho la música, pero en especial me gustó un muchacho de la alabanza. Y hay que recalcar que pues yo para esa época era sumamente enamoradiza, como los animes japoneses. Me pegaba unas tragas así como todas, ay, re anime, toda fantasiosa. Y pues claramente yo seguí yendo. Entonces yo seguía yendo con mi papá y íbamos y me decía, vamos a la iglesia. Y yo, sí, papi. Yo me quedaba en la alabanza, así varias veces, porque después me quedaba fundidísima. Dormía por todo el sermón del pastor. Y así pasaron varios domingos que yo solamente iba, acompañaba a mi papá a la alabanza, me dormía a veces me quedaba solamente como que escuchando al pastor. A veces nos daban refrigerio, entonces punto para la iglesia. Pero Dios trabaja de maneras misteriosas. Justamente un domingo estaba llegando con mi papá a la iglesia y ese domingo estaba sumamente cargada con un montón de cosas internas en mi corazón con las que estaba luchando bastante. Tenía muchísimos conflictos mentales y emocionales conmigo misma. Yo lucho mucho con mis pensamientos, realmente es bastante el conflicto que tengo aquí.
tengo que controlarlos bastante todo el tiempo. Y en ese entonces luchaba mucho con pensamientos depresivos, pensamientos suicidas. Estos pensamientos me atacaban constantemente, pensamientos de soledad. Yo he sido una persona pues sociable, considero que tengo amigos. Me sentía sumamente sola, estaba con un vacío de soledad impresionante a pesar de tener muchos amigos y a pesar de vivir con mi familia. Tenía muchos conflictos conmigo misma, odiaba todo de mí, odiaba mis manos, mis ojos, mi cabello, mi nariz, la nariz súper chata, la nariz de marrano que siempre tuve. Odiaba mi nariz, mis cejas, mi boca, mi cara, todo de mí, mis brazos, mi abdomen, mi cuerpo, mis piernas, mi estatura y en especial mis cachetes. Siempre tenía muchos conflictos conmigo misma, en especial de mi autoestima. Creía que era una mujer sumamente horrible, consideraba una mujer fea, completamente fea. Tenía muchos problemas en mi mente y estaba muy cargada y realmente yo ninguna de estas cosas las podía manifestar en mi casa. Bueno, eso era lo que yo sentía, ¿no? En ese momento no me sentía como tan apoyada o de pronto por parte de mis padres faltaba como más ese apoyo o de pronto mis padres en su ignorancia tampoco sabían cómo acudir a eso porque pues lucho mucho con el hermetismo. Yo solía ser bastante hermética, solamente permitía que llegaran las personas a intimar conmigo aquí, pero no les dejaba ver el fondo. Siempre ponía muchos muros porque me costaba mucho expresar cómo me siento, me cuesta mucho expresar cómo me siento y en ese momento pues tenía 12 años, era bastante difícil para mí expresarme cómo me siento. Y en especial a mis papás. Siempre fue muy fácil para mí tratar de poner máscaras. ¿Estoy bien? Y por dentro. Padres, si alguno de ustedes me está viendo en este momento, en este video, no crean que si su hijo, por tenerlo todo, y que tiene entre 10 a 13 años, está completamente bien. Siempre hay algo en su corazón que nos puede costar expresar. Obviamente, el dinero, ni a gritos se va a solucionar. Y entonces el pastor empezó a hablar y realmente yo estaba muy cargada, estaba bastante angustiada, me sentía sola, vacía, estaba muy mal. Y empieza este hombre a hablar y cada palabra que empezó a decir, yo sentía que él estaba diciendo prácticamente cómo me estaba sintiendo yo. Wow. Yo sentía que de un momento a otro las personas ya no estaban en la habitación o en el lugar donde estábamos y escuchaba todas las palabras que decía, me llegaron aquí y acá, me llegaban. Yo me empecé a estremecer así, ¿cómo es posible que este hombre sepa todo de mí? Era como si él supiera toda mi vida o todo lo que estuviera yo sintiendo en ese momento. Era impresionante. Para mí eso fue muy impactante porque pues nadie sabía de esas cosas. Realmente nadie las sabía. Y escuchar a una persona desconocida hablar de estas cosas para mí fue muy confrontante. Entonces empieza uno a preguntarse. Yo me empecé a preguntar, ¿será que habló con mi papá? ¿Mi papá habló con él? Uy, ¿cómo así? Ay, no. Pásame mis problemas emocionales o que tienen espía, unas cosas locas. Cuando estaba llorando sentí que alguien me abrazó en ese momento y escuché, es un poco raro porque yo escuchaba o sentía era algo como por acá, era algo como interno que me decía algo así: tú perteneces a mí. Cuando yo sentí eso aquí, yo me quebranté y empecé a llorar y decía, no way, this is so crazy, man, this is very crazy. Yo abrí los ojos y me di cuenta y no había nadie ni atrás ni al lado, nadie cerca, nadie estaba cerca de mí como para susurrarme al oído, como para yo decir, oye, no me abraces, o que alguien estaba abrazando. Entonces yo dije como, wow, esa fue esa vez que yo sentí la presencia del Señor. Esa fue la primera vez que tuve un encuentro con Dios y desde esa vez yo le entregué mi vida al Maestro. En ese momento yo oré al Señor que yo lo recibía en mi corazón y desde ese día todos mis problemas se solucionaron. Todos. Mentira. Todos mis problemas no se solucionaron, pero entendí que Dios me amaba. Entendía que Dios estaba conmigo. Empecé a entender eso y desde ese entonces yo entendí que yo le pertenecía al Señor
y entendí muchas cosas de las que me pasaban. Entendí esto, que no estaba sola en ellos, que él me estaba ayudando. Cuando yo lo recibí, yo lo estaba haciendo parte de mi vida y yo empecé a invitar, yo empecé a abrirle mi corazón, a decirle, ven y ayúdame porque voy a fracasar con todo este montón de emociones que siento en este momento. Ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Entendí que soy importante para él, soy valiosa para el maestro y eso realmente me dio el alivio que yo necesitaba en ese momento. De ahí, empezó un viaje de aventuras con el maestro. He aprendido muchísimas cosas. No ha sido nada así tan color de rosa, pero sí ha sido todo un viaje. Hay desiertos, paraísos, subidas, bajadas, pero todo siempre ha sido para crecer. Sigo en el proceso, realmente esto es un proceso. Una de esas palabras cuando el pastor hablaba, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto era lo que yo quería contarles hoy para empezar, porque tendremos un viaje maravilloso de un montón de cosas que les quiero contar y que espero que me sigan la corriente. Pero antes de irme, les voy a dejar esta perla. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que mucho ánimo, que no todo está perdido, peladitos. Y les dejo esta pregunta. En esta temporada de pandemia, ¿ustedes se han acercado más al maestro o a su celular? Fue un placer. Nos vemos en la próxima. Besos para todos.